Soy Pedro David Tobías y bienvenidos a quienes nos ven y nos escuchan a través de diferentes plataformas digitales al podcast político, un espacio para hablar de política con los que hacen política. Y ya pasaron las elecciones. Tuvimos a quienes aspiraban a ser elegidos o reelegidos e iniciamos esta nueva fase, esta nueva temporada del podcast con los que fueron electos. Y me siento muy contento porque voy a tener a quien para mí, cuando uno pone sobre la balanza la estructura, el equipo, los recursos invertidos y los resultados obtenidos, la que mejor calificación tuvo. Quiero darle la bienvenida a la más pila de todas las candidatas a la Asamblea, a la diputada del Partido Verde, reelecta nuevamente por el Partido Verde, Rosita Jiménez. Bienvenida al podcast político. Muy buenas, Pedro, de verdad que te agradezco muchísimo esta invitación. Hace rato quería venir. La agenda no nos lo había permitido, pero me siento muy complacida y muy contenta por estar aquí hoy en este importante espacio que sé que ha sido un proceso de construcción de largo tiempo, y de verdad que te felicito porque es un espacio de análisis político importante. Gracias, Rosy. Vamos a comenzar, pero por el inicio no de esta campaña, sino por esa forma, algunos dicen que turbulenta o inesperada de tu llegada a la Asamblea. ¿Qué pasó con Carlos Julio Díaz Granado? ¿Qué pasó con esa inhabilidad? Muchos dicen que fue una cacería de brujas. Incluso algunos mamaban gallo como que no, yo no me meto en el Partido Verde porque después, cuando Rosita pierda, me va a perseguir por doble militancia para quedarse con la curul. Esos son unos chistes que muchos decían y fue el reflejo de que muchos políticos, incluso de tu mismo partido, te subestimaban. Entonces quería comenzar por ahí. ¿Cómo ese episodio? ¿Cómo fue esa relación? ¿Qué pasó con este actor político que era del Partido Verde? Yo creo que nuestra llegada al Partido Alianza Verde fue el momento indicado. No solamente en el Verde, creo que en cualquier partido o movimiento político donde uno decida entrar, uno debe identificarse con una ideología. Creo que cada partido tiene una disciplina que es necesaria, que cada persona que decide entrar a esa colectividad debe respetar. Y a mí en particular siempre me ha movido la coherencia, la disciplina, el respeto, los procesos. Y yo creo que esto no se puede ver como un asunto personal ni como una persecución hacia cualquier persona que quiera ingresar al Partido Alianza Verde. Yo creo que eso fue un precedente importante que busca generar compromiso en la participación de los procesos colectivos. Y creo que el rescate de una ideología cuando decides entrar a un partido es importante. Eso fue un error, que no es culpa de Rosita Jiménez. Eso fue un error de un candidato que decidió no acatar una decisión nacional del partido. Y yo quiero decir lo que siempre digo: si hubiese sido yo la que hubiese cometido el error, pues seguramente contra mí también hubiese pesado una demanda de nulidad electoral. Y bueno, yo creo que eso hace parte también de las consecuencias que se generan cuando la indisciplina partidista es tan notoria. Lo que pasó en campaña y lo que se dijo no es secreto para nadie. Hay unas cosas que eran secreto a voces, pero se sabía que iba a pasar o se escuchaba que se decía. Y este actor particular siempre decía que su salida del Verde, porque intentó nuevamente entrar al Verde, inscribirse al Verde y el comité de ética, no Rosita, me imagino que fue así, o no sé también contarnos qué pasó con él, pero él decía que él era la razón por la que el Verde tenía curul, y sin él en la lista no iba a haber curul. ¿Qué decirle no solamente a él, qué decirle a quienes creyeron que Rosita no era capaz de repetir y ganarse demostrando con su propio esfuerzo que era digna de ser diputada? Yo soy una mujer que no se mueve de manera reaccionaria. Yo soy consciente de todo lo que se dijo. Siempre se minimizó un liderazgo político en cabeza de Rosita Jiménez dentro del Partido Alianza Verde. Nosotros venimos de menos a más. Es importante decir que nosotros no hemos heredado procesos políticos de nadie, pero sí venimos desde hace 13 años construyendo partido, generando garantías partidistas en el departamento del Magdalena, y a Rosita Jiménez nadie le ha regalado nada. Nosotros hemos hecho un proceso juicioso en el que la paciencia ha sido la principal herramienta que nos ha llevado precisamente a demostrar nuestras capacidades. Llegamos a la Asamblea Departamental hace un año y 6 meses aproximadamente. Creo que fue un tiempo
en el que no llegamos de casualidad, creo que llegamos en el tiempo adecuado. Yo soy una mujer que siempre se traza metas, soy una mujer que no se desespera, soy una mujer paciente, soy una mujer que siempre trabaja de manera incansable. Y yo creo que cuando uno tiene claras cuáles son sus propósitos, no importa cuándo llegas, lo importante es que llegues. ¿Qué decirle a esas personas que dijeron Rosita no puede? Yo creo que eso genera una reflexión no solamente a las personas que me atacaron de manera directa, sino en términos generales. Yo creo que algunos dicen no hay enemigo pequeño, otros dicen no hay liderazgos pequeños. Yo creo que las capacidades y las habilidades que cada persona tiene ligados a la perseverancia y a la paciencia en su momento siempre van a dar resultados. Pues obviamente todo el mundo dice Rosita no tiene la opción de llegar o no podía crecer políticamente porque no encuentran detrás de Rosita Jiménez actores políticos tradicionales que estén impulsando una candidatura. Y sabemos que este es un departamento en el que la historia política nos ha demostrado que los liderazgos que son realmente renovadores y que son realmente autónomos e independientes son casi inexistentes. Lo que hemos visto en este resultado, no solamente con Rosita Jiménez, sino con muchos actores en el departamento que sí lograron elegirse, es que hoy el Magdalena está madurando políticamente. Hoy se está viendo que hay un reconocimiento a la renovación política y que la gente hoy está viendo como opción a las personas que no entran dentro de esas prácticas politiqueras tradicionales, y es que si no tienes X cantidad de recursos no te eliges, o si no tienes una alianza, un pacto con los políticos tradicionales de apellido y con familias tradicionales que siempre han venido heredando el trono político, entonces no funciona. Yo creo que en el departamento del Magdalena hay un gran avance en el crecimiento de estos liderazgos autónomos y bueno, creo que nosotros estamos representando precisamente ese resultado. Por eso yo decía que en una balanza de las variables de estructura, político, equipos e inversión versus los resultados obtenidos, si existiera un valor per cápita por cada voto, uno diría que el voto, la diputada que más votos sacó a menor costo fue usted. Y es que fueron 60.000 votos aproximadamente, cerca de 60.000 votos para el Partido Verde. Pasaron de tener a ras de piso, porque la anterior credencial se ganó con cerca de 34.000, 35.000 votos del partido. Ahora duplicaron 32. La votación, 32, prácticamente duplicaron la votación del partido. Están a puertas de tener 2 diputados en la Duma departamental con Ludwig, si Mayano acepta la credencial de oposición. Y no solamente eso, pasas de tener 4.000 y pico de votos a 15.031 votos por lo último que arrojaron los escrutinios. Entonces, quiero preguntarte cómo recibes tú estos indicadores, cómo recibes estos resultados, cómo recibes esta realidad nueva del Partido Verde, y no solamente, sino también para ti. O sea, Rosita, 15.000 votos, Partido Verde 60.000, 2 credenciales, ¿cómo sentirse? Pues indudablemente tenemos una garantía de un crecimiento de partido que genera un resultado hoy importante al momento de aumentar los votos. Históricamente el Partido Alianza Verde, las candidaturas a asamblea siempre habían salido ras de piso. Es histórico el resultado, llegar casi 60.000 votos, y hoy decir que tenemos 2 diputados electos en el Partido Alianza Verde. El segundo, pues Ludwig Dávila, entraría solo si Mayán Martínez no acepta no la va a aceptar, la credencial, pero en términos generales, más allá de si lo acepta o no, el crecimiento fue que se duplicó en el resultado de asamblea. Y esto para mí es importante, y eso demuestra que el camino que hemos venido recorriendo durante los 13 años, donde hemos construido de manera garantista y de manera coherente el partido, genera resultados. Por eso yo siempre digo a la gente, no importa cuándo llegue el resultado, lo importante es que nos mantengamos pacientemente construyendo, porque yo creo que hay victorias tempranas que siempre en el camino nosotros tuvimos, siempre hubo un reconocimiento, siempre hubo el respaldo de una dirección nacional y la satisfacción sobre todo de hacer las cosas como lo que nosotros somos. Es que Rosita Jiménez no es una mujer con caretas, Rosita Jiménez es una persona que tú me conoces, Pedro, desde hace muchos años, no me conoces de ahora, yo creo que tú y yo nos conocemos hace 10 años, conoces mi proceso, yo conozco el tuyo. Y reconozco el gran crecimiento que tú has tenido, así como tú también hoy estás haciendo comentarios sobre el proceso que nosotros hemos estado caminando. Y yo creo que eso es más meritorio, creo que eso es muchísimo más meritorio. El Partido Alianza Verde es un partido que hoy tiene una vocación de poder muy grande. Yo no soy de las personas que genere
digamos, liderazgos solitarios. Yo creo que un buen líder siempre busca no solamente el crecimiento propio, sino el crecimiento de muchos. Por eso creo yo que se dio el resultado final, porque al final, cuando nosotros asumimos la tarea de entregar los avales este año en conjunto con 8 personas más que nos acompañaran, lo que hicimos fue invertir tiempo en salir al territorio a buscar liderazgos novedosos, autónomos, que creyeran ideológicamente en lo que representa el Partido Alianza Verde. Y el Partido Alianza Verde viene de menos a más en el Partido Verde. El Partido Verde viene de menos a más en un departamento históricamente de ultraderecha, ¿no? Históricamente también con una necesidad de cambio verdadero, con una transición importante. Yo creo que los mejores tiempos del Verde ya empezaron a llegar en el departamento. Todos esos resultados también tuvieron unas condiciones, y es que históricamente el partido siempre estuvo secuestrado por la tradicionalidad, por la derecha, por algunas facciones de extrema derecha en el departamento, pero que no estuvieron en esta elección. Es decir, atrás quedó Carlos Julio Díaz Granado, atrás quedó Héctor Pizarro, atrás quedó también, se puede entender, Luis Miguel Moisés, que era un actor con mucha relación nacional. Y estos resultados hoy se pueden decir que ratifican una jefatura única. Rosita, ¿estos resultados sientes que ratifican? Hoy en el Partido Verde se acabó la fracción, la fragmentación de liderazgos, de cabezas, las peleas que antes hubo. Atrás también quedó Patricia Caicedo, porque no estuvo en este Partido Verde. O sea, el Partido Verde, que tiene 2 credenciales, no está integrado ni por Pizarro, ni por Díaz Granado, ni por Caicedo. ¿Cómo recibir esto? ¿Para ti crees que hoy hay una jefatura única del partido? El Partido Verde es un partido nacional de muchas mixturas, es un partido que se conforma a través de las distintas tendencias. Yo entré por una tendencia en el 2009, la mocusiana. Yo soy una mujer mocusiana y he aprendido que uno tiene que ser garantista y uno tiene que generar garantías de manera permanente a todo el que quiera estar, a todo el que quiera representar un espacio dentro de la colectividad del Partido Alianza Verde. Hablan de una jefatura única hoy. Ya se venía hablando desde hace mucho tiempo. Digamos que podríamos decir que naturalmente existe hoy un liderazgo único por la credencial en la que ostento y por la reelección que acabamos de tener con un muy buen resultado que nadie se esperaba. Yo creo que fuimos la sorpresa de las elecciones del 29 de octubre en el Magdalena. Pero el hecho de que hoy consideren que existe un liderazgo único del Partido Alianza Verde, lo primero que a mí me pone a pensar es que yo no soy una mujer que se mueva por sectarismos o por egoísmos. O sea, el liderazgo de Rosita Jiménez siempre se ha caracterizado porque es un liderazgo vinculante, es un liderazgo respetuoso, garantista, como lo es el Partido Alianza Verde, y la intención nuestra es crecer, seguir creciendo como partido como lo hemos hecho hasta ahora, respetando las diferencias dentro del mismo partido, generando espacios de participación para todo el que quiera llegar, pero todo dentro de la norma del respeto y sobre todo de la coherencia. Pero ya no hay esos liderazgos divergentes que puedan generarte, digamos, disociación, discordia o fragmentación del partido. Por eso te digo, hoy es Rosita Jiménez. Ya. No yo creo, sí, pero yo creo que de todas formas las diferencias siempre van a existir. Pero no en con Luis Miguel Moisés, con César Guete, con el mismo Pizarro cuando estuvo, con el mismo diputado. Yo creo que eso hace parte de la misma magia de la construcción del proceso. Ahí el reto es cómo no solamente nos quedamos en lo que decimos, sino en lo que demostramos. Yo soy una mujer que poco se presta para las confrontaciones. Yo no soy una mujer reaccionaria. Es una mujer que más bien prefiere callar. Y tapar boca, ¿no? Porque este resultado es tapaboca. Sí, tú dices, me gusta tapar bocas, sí, con acciones, realmente con acciones, no con palabras. Yo creo que eso hace parte de la humildad con la que generalmente siempre hemos buscado actuar, porque para mí lo más importante siempre es el respeto. No importa lo que digan, no importa cómo señalen, no importa de qué manera nos quieran ver. Yo creo que la confianza de lo que nosotros estamos haciendo siempre de manera coherente y con la tranquilidad de pensar y sentir que estamos haciendo lo correcto, esa es la clave que nosotros hemos hoy podido decir que ese es el resultado, se debe eso al resultado. Atrás quedaron todos esos tradicionales que ya nombramos,
Hoy hay una nueva realidad, por así decirlo. Hoy te impones electoralmente sobre algunas facciones del partido y asumes un reto, y es, el partido se está renovando, lo dijiste ahorita, y ahí cabe la pregunta, ¿para dónde va el Partido Verde? ¿Cuál es la visión que la diputada del Partido Verde, creo que en la historia del Partido Verde nunca una diputada había sacado tantos votos, así que eres la diputada electa del partido con la votación más alta en la historia? ¿Cuál es la visión que tiene Rosita Jiménez? Esa que hoy podemos considerar la jefa única, la bichota Samaria, como una senadora te escribió. Pero quiero preguntarte, ¿qué visión tienes? ¿Hacia dónde crees, esperas, quieres, anhelas que este partido vaya en el Magdalena? En el Magdalena, porque ya sabemos cuándo va a nivel nacional. Sí, nosotros hemos querido no quedarnos atrás con los planes que tiene el partido a nivel nacional. Nosotros sabemos que el Partido Alianza Verde tiene una vocación presidencial importante para las próximas elecciones presidenciales y también con miras al 2030. Y nosotros hemos querido ir construyendo una base que permita que esto pueda ser posible y que el partido en el Magdalena también se convierta en un departamento que pueda definir y decidir. El departamento del Magdalena, el reto que nosotros tenemos es tener una vocación de poder cada vez mucho mayor. Nosotros anhelamos y esperamos poder montar una lista cámara con candidatos que generen la posibilidad de pelear una de las 5 credenciales en el departamento del Magdalena. Para eso, el compromiso inicial es potenciar los importantes liderazgos de las personas que se eligieron y los que no se eligieron dentro del partido, generando un proceso de construcción colectiva a través de las escuelas de liderazgo y a través de la fomentación del crecimiento político de cada uno de ellos. Y obviamente, ¿por qué no pensar en que nosotros más adelante pudiésemos tener una muy buena candidatura propia del Partido Alianza Verde a la gobernación, conquistar en las próximas elecciones territoriales por lo menos unas 5 alcaldías en el departamento? Nosotros vamos en camino a eso, pero sin afanes, con paciencia y generando garantías de participación democrática para todos los sectores que quieran estar. Estos 4 años que pasaron, estuviste 3, llegaste a mediados del primer año, finales del primer año, a la Asamblea Departamental, y quería preguntarte, como diputada, ¿cómo evalúas la gestión que la Duma Departamental realizó en estos 4 años? ¿Cómo viviste estos episodios? ¿Y cuál fue tu papel? ¿Cómo desarrollaste o qué hiciste en esta evaluación? O sea, evalúo la asamblea y me evalúo a mí como diputada en esa asamblea. Wow, antes de llegar a la asamblea yo veía un escenario muy grotesco. Veía, es más, cuando sale el fallo de segunda instancia, yo dije, Dios mío, me voy a meter en una jaula de lobos, porque lo que se veía en ese escenario de la asamblea siempre eran discusiones personales más la falta de argumentos, que era lo que necesariamente había que poner sobre la mesa siempre para poder avanzar en ese escenario. No existía. Y el reto cuando nosotros llegamos a la asamblea el 7 de mayo del año 2022, exactamente, fue darle el protagonismo a los argumentos. Llegamos haciendo lo que a nosotros sabíamos que debíamos hacer, que era ejercer un control político basado en el respeto. Siempre menciono esa palabra, porque creo que es importante y eso se ha perdido mucho en las formas de hacer política y en las formas de ejercer control político en el departamento, no solamente en la asamblea, también en algunos escenarios de consejo. Y creo que esto es fundamental porque el Magdalena merece que quienes representamos estos espacios de poder podamos hacer un trabajo respetuoso, un trabajo a la altura. Y por eso cuando nosotros llegamos allí nunca nos prestamos para estas discusiones ni estas confrontaciones personales entre unos y otros. No pueden decir que Rosita Jiménez pertenece a un bando o pertenece al otro. Nuestro objetivo fue llegar a hacer un debate de control político cada vez que viéramos que era necesario, pero desde la objetividad, desde el reconocer lo que está bien, pero también señalar lo que está mal y hacer unas críticas constructivas sin necesidad de rayar en lo personal. Y creo que ese tiempo en el que llevamos en la asamblea, yo pienso que fue un muy buen vitrinazo para demostrar la capacidad que nosotros tenemos de poder seguir representando al Magdalena, tal como nos dieron la oportunidad el 29 de octubre de estar allí. Yo tenía un sinsabor, porque yo siempre quise llegar a la asamblea electa, más no por una demanda de nulidad electoral. Entonces yo decía, sí, rico, estoy aquí haciendo lo que yo siempre he querido hacer, pero me quedaba dentro de mi corazón siempre como eso,
esa inconformidad de llegué fue por una demanda, no me elegí. Incluso en mi campaña, en cada uno de los escenarios en los que estaba en mi discurso siempre decía, yo tengo que hacer una claridad, yo no soy la diputada electa. Yo llegué por una demanda de nulidad electoral y le decía a la gente por qué yo quería estar. Y creo que hemos demostrado que no necesitamos marcarnos en una posición de extrema izquierda o de extrema derecha. Creo que lo importante es aquí trabajar con objetividad, sentir que estamos haciendo las cosas bien, sobre todo pensando en el beneficio del magdalenense en términos generales y tratar de hacer las cosas bien. Y en términos generales podría decirte, como diría mi mentor político Antanas Mockus, sacar lo mejor de sí para ponerlo a disposición de la gente. La gente decía que eras oficialista. Hiciste parte de la épica foto del gobernador Carlos Caicedo con una mayoría de la Asamblea. Muchos habló de esa mayoría que se conformó poco después que entraste, casualmente. Quiero preguntarte y invitarte a responderle a quienes dicen, no, Rosita es caicedista, Rosita hizo parte de la Asamblea, Rosita es una de las diputadas que se vendió, porque hubo incluso una diputada que fue precandidata a Cámara, su discurso era yo no me vendo, haciendo alusión a que hubo diputados que sí se vendieron. Entonces, ¿qué responderle a esa gente que dice, no, Rosita se vendió, hizo parte del caicedismo, fue diputado oficialista, es culpable, es que y lo otro, en una asamblea que estuvo bastante polarizada por eso? Voy a iniciar respondiéndote de una manera muy clara. Jamás voté por Fuerza Ciudadana en las elecciones anteriores. ¿Vienes? En esta elección voté por Rafael Martínez, primera vez que voto en una elección por candidatos de Fuerza Ciudadana. Y voté por Rafael Martínez porque conozco su persona. La conocí su persona, conocí su forma de ser y hemos construido una relación de respeto. Creo que él es una persona que se mueve muy bien políticamente y creo que dentro de las candidaturas que teníamos para elegir en estas últimas elecciones del 29, era la más coherente, digamos, ideológicamente para lo que yo represento. Pero te tengo que decir, no soy caicedista, nunca he sido caicedista. Te comentaba que cuando llegué a la Asamblea, el reto fue, vamos a trabajar desde la objetividad, con Carlos Caicedo, con Patricia Caicedo, incluso con el movimiento Fuerza Ciudadana, hoy partido, siempre he tenido grandes diferencias. ¿Tú peleaste con Patricia? Grandes diferencias incluso que terminaron en confrontaciones en su momento, no personales, sino políticas, internamente dentro del Partido Alianza Verde, en aquel entonces Patricia Caicedo, que era directiva nacional del partido. Y las confrontaciones, repito, nunca fueron personales, sino buscando las garantías de participación de cada una de las tendencias que siempre ha generado, digamos, la posibilidad de participación en el Partido Alianza Verde. Y precisamente eso me generó a mí un distanciamiento absoluto con Fuerza Ciudadana. Entonces, quienes dicen que yo hago parte de las filas de Fuerza Ciudadana o que soy una gran caicedista, digamos, en mi historia política, tengo que decirles, es falso, no están dateados, no están bien dateados, porque antes, por el contrario, lo que hubo dentro del Partido Alianza Verde en la participación de Patricia Caicedo y de Rosita Jiménez cuando coincidimos en la dirección departamental fue precisamente un distanciamiento. Repito, hay un respeto hacia las personas, pero políticamente sí estamos muy distantes. Y repito, hoy existe una relación cordial, respetuosa, con el gobernador electo, Rafael Martínez, pero esto no significa que yo haga parte de las filas. Creo que, como ya lo dije, hay formas, digamos, que nos unen. Sin embargo, hay también otras formas que nos distancian, ¿no? Porque creo que las formas importan y hay algunas diferencias ahí a veces en las formas como se representan, digamos, actuaciones en algunos momentos. ¿Cómo evalúas este gobierno de Carlos Caicedo? Bueno, el gobierno departamental, porque no lo terminó, desde la Asamblea, como diputada, como ciudadana, como una persona que conoció lo que pasó internamente en la Asamblea, de los proyectos de ley, de los proyectos de acuerdo que se hundieron, de las facultades que no se dieron. ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno actual? Muy complejo inicialmente por la poca disposición de diálogo con los coadministradores que somos los diputados. Entonces yo creo que los resultados... Sí afectó la pelea nacional.
afectó mucho porque no hubo canales, o sea, podemos decir que se perdieron casi 3 años de gobierno de Carlos Caicedo, sobre todo los 2 primeros años, porque nunca hubo la forma de sentarse en una mesa a construir en medio de la diferencia. Construir en medio de la diferencia es clave cuando tú quieres que un proceso pueda generar resultados positivos, cuando tú quieres superar algunas crisis en el departamento siendo gobernador. Yo creo que hay que llegar al punto del madurez en el que el ser diferentes no nos puede llevar a ser enemigos. Yo creo que hay prioridades, hay que empezar a generar esos canales de diálogo que no importa si tú eres de la ultraderecha o si yo soy del centro o si soy de la extrema izquierda. Yo creo que las percepciones personales hay que abandonarlas cuando estamos ocupando un espacio como estos, porque estamos gobernando o estamos representando en estos espacios a todos, los que votaron, los que no votaron, incluso el que nos gritó en la calle está ahogado, incluso aquellos que pusieron en tela de juicio y que siempre desmeritaron nuestro liderazgo político. Incluso para ellos hoy soy una voz en la Asamblea Departamental. Entonces yo creo que a mí personalmente hubo muchas cosas que me quedaron como en el tintero. Para mí hay una deuda, pero creo que se inició un camino en unas formas de gobierno diferentes, teniendo en cuenta pues lo tradicional que durante todo el tiempo había gobernado el departamento. Nosotros en esta nueva fase del podcast estamos invitando a la gente, a quienes nos escuchan a través de las plataformas digitales, en Facebook y en Instagram abrimos un buzón para que la gente pregunte. Y aquí tengo unas preguntitas, quiero que escojamos una. Vamos a ver si nos corchan. Vamos a ver, la respondemos. Como una reina de belleza, saca la pregunta y tal. Vea, pues. La pregunta corchadora. La pregunta corchadora para la diputada. Bueno, Herda, ¿serás candidata a la Cámara? No lo he pensado. ¿No lo has pensado? No hace parte de nuestra prioridad. Yo creo que todavía hay que seguir consolidando muchas cosas en la Asamblea Departamental. No me gusta dar pasos en falso. Incluso en las 2 candidaturas anteriores, aún perdiendo gané. Y bueno, creo que cada cosa viene en su tiempo. Ya me lo han propuesto. Incluso me han hecho propuestas mayores, pero creo que hay espacios y caminos que hay que recorrer. Quiero hacer un ejercicio rápido. Te voy a nombrar una serie de personas en dúo. Se llaman preguntas rápidas. ¿Con quién te quedas? Okay. De lo que te voy a nombrar. Si quieres ampliar el por qué te quedas con fulano, también es válido. Entre Jorge Udérica y Carlos Pinedo. Prefiero los liderazgos autónomos. Carlos Caicedo, Rafael Martínez. Rafael Martínez. ¿Liderazgo único o compartido en el verde? Siempre garantizando la participación colectiva. ¿Carlos Amaya o JP Hernández para el 2030? Carlos Amaya. ¿Claudia López o el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero? La verdad, ninguno de los 2 liderazgos me representa. ¿Luis Miguel Moisés o Juan Carlos Cabana? Quisiera construir con ellos dentro del respeto y generar garantías. ¿India Prilla o Angélica Lozano? Me quedo con Angélica. El último, ¿Pizarro o Carlos Julio de Granada? Son liderazgos que respeto, pero prefiero no contar con ellos. ¿Cuál es la bandera que la diputada Rosita Jiménez asumirá ya como diputada electa en este nuevo cuatrenio del Magdalena? Hay varias banderas que hemos estado representando en la Asamblea. Yo creo que la principal es el respeto a la vida y la seguridad. Creo que ese ha sido el tema que más nos ha hecho notar en la Asamblea. Es un tema complejo, sobre todo en este momento en el que vivimos una crisis y un conflicto de seguridad tan fuerte y tan problemático en el departamento por todos los matices que esto representa. Entonces, la causa de la vida seguirá siendo mi principal tema. Los asuntos que tienen que ver también con las garantías de las mujeres, la violencia contra las mujeres en todos los aspectos, que también ha sido uno de los temas que nosotros hemos estado liderando. Medio ambiente, por supuesto, educación y cultura ciudadana, que es el tema bandera que traigo y heredo de mi mentor político, y también los temas que tienen que ver con medio ambiente y anticorrupción. Esos son los temas que a nosotros, en términos, digamos, generales, nos parecen prioritarios. Y también es importante decirte que cuando hablamos del tema de la vida, pues también vamos a incluir un tema a través de un compromiso que hicimos a nivel nacional, y fue también garantizar el cuidado y la protección de los animales del departamento.
Diputada electa, gracias por estar en el podcast político. Gracias a ti, Pedro. De verdad que admiro mucho tu trabajo y aplaudo estos espacios que estás abriendo y que estás generando en el departamento. Muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos siguieron a través de las redes sociales. Soy Pedro David Tobías y este es un episodio del podcast político. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a suscribirse a nuestro canal de YouTube y apoyarnos. Estamos hablando de política con los que hacen política desde sus lugares favoritos, hablando de una forma fresca, tranquila, sencilla, para que todos conozcan lo que hacen, lo que han hecho y lo que esperan hacer por el mañana.